Bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. Hoy tenemos al ingeniero Paulo Laguardia, experto, es ingeniero de la Universidad Pontífica Católica de Paraná, es ingeniero ambiental, tiene posgrado en Administración de Empresas eh, en la Fundación FGV, tiene la Industria 4.0 Innovación en Gerencia Digital y Economía de la National University of Singapore y también tiene un máster en Berlin School of Creative Leadership. O sea, tiene bastantes especialidades siempre en el tema de ESG, tema de sostenibilidad. Y estoy muy contento de tenerte en el podcast, Pablo, porque queremos darle un giro a este tema. Probablemente en Latinoamérica estamos empezando a visualizar el tema de la sostenibilidad. Ya mercados como Europa, Estados Unidos van un poco más adelante. Entonces ahí te dejo el espacio para que te presentes y bienvenido al podcast. No, mucho gusto, Erwin. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí platicando con vos sobre estos temas que han hecho parte de mi vida profesional desde muchísimo tiempo atrás, desde jovencito, antes de entrar a la U. Y, y buenísimo, y recordar también un poco de cómo nos conocimos. Va a ser interesante platicar también con vos sobre eso y también incentivar a la gente a hacer estas conexiones, ¿no? Yo creo que es parte también de los temas de sostenibilidad, cómo hacer estas combinaciones y mezclar finanzas con sostenibilidad, por ejemplo, y cómo esto puede generar valor para la compañía y demás, ¿no? Así que un gustazo, muchas gracias por la invitación. Creo que sos un profesional vecino del mundo. O sea, naciste en Guatemala, has estudiado en diferentes latitudes del mundo, has sido expuesto a diferentes culturas y ahora estás en Brasil. Ahí contanos un poquito tu experiencia, por qué esa conexión, por qué estar en Brasil, No, el perfecto. reto del idioma, me imagino, el portugués, etcétera. Sí, bueno, sí, tenés toda la razón. Ha sido una jornada un tanto diversa en lo que se refiere a geografías. Nací en Guatemala, estudié el colegio en Guatemala, en el colegio Capuyé, y bueno, todo comenzó justamente con mi tesis del colegio. Eh, Básicamente hicimos un biodigestor para la producción de biogás en comunidades rurales en Guatemala. Y dije, wow, esto me gusta, ¿no? Este tema ambiental, el tema de residuos. Y en aquella época, pues, no existía un curso de ingeniería ambiental estructurado en Guatemala. Y dije, bueno, me voy a ir a Brasil, que pues era un país que estaba bastante avanzado en este tema. Y por el hecho de que mi abuelita era brasileña y tenía algún tipo de relación con el país, pues me vine a Brasil. Y bueno, después de esto, los temas de los estudios fuera también, estudié en algunos países bien diferentes, módulos en Japón, módulos en China, módulos en Estados Unidos, en Europa. Y, y bueno, y resulta que después de ser emprendedor, muchos en Guatemala inclusive conocieron esa fase de mi vida profesional como emprendedor, justamente en una misión comercial, nuevamente en Brasil. Uno de mis clientes me dijo, bueno, vamos a trabajar estos temas y me incorporaron nuevamente aquí al cuadro de colaboradores, ¿no? Entonces aquí muy feliz también con eso. Y sí, el idioma, pues sí, difícil como mencionaste, pero bueno, es algo que uno se va acostumbrando y hoy en día es algo que no me preocupa, ¿no? Ya es parte de mi día a día. O sea, ya pensás en diferentes idiomas en la cabeza, inglés, español, portugués y Es se una te locura. cruzado. Es una locura. Acabo de tener una reunión en inglés y ahora hablando en español y mi equipo en portugués. Así que si me confundo un poco aquí con el español, les pido disculpas anticipadamente. Bueno, en el mundo de negocios, en el mundo empresarial, pues al final la forma de hacer negocios hay mucha presión en el tema del compliance a nivel global y son cosas, requisitos que se están empezando a exigir entre contratos. Yo quiero exportar mis servicios,
hacia otros países, entonces tiene que haber un tema de compliance. Y por ahí se está metiendo el tema, se está introduciendo bastante fuerte el tema en economías un poco más avanzadas que las nuestras, el tema de la sostenibilidad. Yo quiero ver cuál es tu visión, qué pensás de este tema de la empresarialidad, los negocios con el tema de la sostenibilidad. Claro. Hay muchas dudas al respecto, hay muchos resentimientos, hay un tema ahí complicado. Sí, yo creo que, bueno, el tema de la sostenibilidad hoy en día, Erwin, no se puede separar del tema de negocios. Es algo que inclusive la gente normalmente piensa cuando le preguntas a un empresario o alguna persona que tal vez no tenga tanto contacto con este tema, piensa que es abrazar árboles, ¿no? No, no, sí, hay que abrazar árboles y no. No, esto es un tema, y te lo digo aquí, sinceramente, tuve varias reuniones, inclusive en Guatemala, y la persona me dice, no, pero ¿por qué me estás hablando de esto? Yo puedo tirar aquí la basura al río, que está aquí a la par de mi empresa. Y esta empresa a la cual yo estaba visitando, eh, le vende a multinacionales en Estados Unidos. Entonces le digo, no, pero en cualquier momento estas multinacionales a las cuales usted le está vendiendo sus productos va a venir aquí y va a ver lo que usted está haciendo. Inmediatamente va a dejar, va a impedir que usted le siga produciendo los insumos o los productos, ¿no? Y bueno, esa es una de las vertientes. Hay una vertiente regulatoria también, el gobierno apretando a las empresas para que cada vez sean más sostenibles. Hay una vertiente corporativa, hay una vertiente de negocios. Entonces yo creo que la sostenibilidad cada día más está en el día a día de las empresas y hace parte de su estrategia y propósito. Digo, más de la competitividad que esta empresa puede tener a nivel local y global, ¿no? Y recordando aquí, Erwin, que la sostenibilidad no es solo medio ambiente, estamos hablando de parte social, estamos hablando de parte de gobierno corporativo, estamos hablando de compliance, estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablo de sostenibilidad con alguien y que alguien que cree que es abrazar árboles, le digo, no, esto estamos hablando del futuro de la empresa. Punto. Sostenibilidad es futuro. Entonces es por ahí que lo manejo normalmente, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, el tema de tecnología, todos estamos bien adecuados, que los smartphones en los últimos, ¿qué te parece? 5 años dejaron de incluir los dados eléctricos, dejaron de incluir el cable de conexión. Sin embargo, su packaging sigue siendo de muy alta calidad y hay otras marcas que, por ejemplo, también son electrónicos, que sí realmente han hecho un cambio radical en el tema del packaging. Y hablando de marcas en específico, Sony, tú compras unos auriculares Bluetooth, Sony, por ejemplo, y ves el packaging y es reciclado y es algo bien bonito ver que una empresa sí se tomó en serio el tema de la sostenibilidad. Entonces, tú asesoras en esos temas, Claro. son estrategias de productos, se mezclan estrategias de costos. eh, ¿Qué pasa en todo este mundo para tomar una decisión en ese sentido? Claro, y aquí, bueno, regresamos nuevamente al tema económico, ¿no? Entonces, existe un trade-off ahí que las empresas tienen que hacer. Evidentemente, hay un lado de mostrar que están siendo sostenibles, hay un lado también de costos, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta ese packaging, por ejemplo, que estás mencionando? Y hay un lado también de costos que tal vez no sean explícitos para el consumidor final. Te voy a dar un ejemplo, gases de efecto invernadero, gases de efecto que causan los cambios climáticos que estamos viendo cada vez con más frecuencia en el mundo, ¿no? Eh, las empresas, principalmente las empresas listadas, las empresas en bolsa de valores, ellos tienen que, nosotros, inclusive yo trabajo en una empresa listada en la bolsa de valores, tenemos que publicar cuáles son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas emisiones deben ser reducidas a lo largo del tiempo a través de metas específicas y públicas, ¿sí? Estas metas públicas deben ser alcanzadas a través de un tema que se llama
jerarquía de descarbonización, ¿sí? Entonces haces algunos cambios en tu modelo de negocios, en tus productos, en el consumo de combustibles y energía, en tus plantas, en el caso seas una empresa, una industria, por ejemplo, ¿no? De forma que vayas reduciendo estos gases de efecto invernadero. Pero Pablo, ¿por qué quiero hacer eso? Porque esto te va a costar caro a lo largo del tiempo, ¿no? En algún momento, si sos una industria que le está vendiendo a una empresa de Estados Unidos o en Europa, estos Sí, clientes te van a exigir, oye, o reduces tus emisiones de gases de efecto invernadero porque me están pegando a mí, ¿no? Ellos también tienen que reportar lo que su cadena de valor está también generando en lo que se refiere a gases de efecto invernadero, o simplemente ya no eres más mi proveedor. Entonces, esto les cuesta dinero a las empresas, ¿no? A las grandes, a las big corporates, aquí estamos hablando, ya que nuestro público son, ¿no? Personas del área financiera, en algún momento estas emisiones pueden costar dinero en lo que se refiere a créditos de carbono, por ejemplo, para hacer las compensaciones debidas de forma a alcanzar las metas establecidas, ¿no? Entonces, son esos trade-offs que nosotros vemos como consumidores finales aquí el packaging, pero existe una estrategia por detrás de todo esto, ¿no? wow, es interesante, pero quizás yo puedo estar pensando, bueno, yo no soy industria, no soy tan agresivo en el tema de afectar el medio ambiente porque no tengo calderas, no utilizo diésel, energía derivada de petróleo, pero siendo tal vez una empresa de servicios, ¿cómo puedo reducir empezar a tener conciencia del impacto ambiental Claro, siendo una empresa de servicios, por ejemplo? perfecto. Excelente pregunta y te la respondo aquí con mi experiencia actual. Yo actualmente trabajo en una empresa de servicios, una empresa listada que trabaja con residuos, ¿ok? Entonces pasan por nosotros alrededor de 9 millones de toneladas de residuos por año. Estamos hablando que Brasil es un país que tiene 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces es un país muy grande que genera ahí 80 millones de toneladas de residuos por año. Buena parte de estos residuos pasan por nosotros y nosotros los transformamos en subproductos como biogás, biometano, energía renovable, reciclables, entre otros. A pesar de ser una empresa con este perfil eh, amigable al medio ambiente, ¿no? Somos una empresa que requiere sin duda seguir ciertas especificaciones en lo que se refiere a ESG, Environmental, Social and Governance, ¿no? Esas estrategias ESG o ASG que tanto se hablan actualmente. Yo soy responsable por esta área, entre otros aquí en la compañía. Y bueno, una empresa de servicios como listada en bolsa es aún más importante prestar y darle atención a estos asuntos. Te doy algunos números. Green bonds o préstamos verdes o este tipo de mecanismos financieros para que tengas mejores condiciones a la hora de solicitar dinero a instituciones externas, ¿no? Este año, por ejemplo, logramos captar alrededor de 73, 75 millones de dólares solamente en green bonds. ¿Y este qué beneficio tiene? Pues nos guardamos una cantidad importante de dinero en lo que se refiere a taxes y a intereses, entre otros, ¿no? Otra vertiente, eh, inversión extranjera, ¿ok? Entonces, personas que están eventualmente o fondos de inversión que están en Europa, en Estados Unidos y que quieren invertir en nuestra compañía aquí en Brasil, lo primero que nos preguntan es, ok, ¿qué estás haciendo en lo que se refiere a ESG? Eh, este año que yo aquí en esta compañía logramos recuperar alrededor de 50 millones de dólares de inversión que estaban perdidos porque ellos no estaban logrando entender nuestra narrativa ESG, a pesar de ser nosotros una empresa que trabaja con residuos, ¿no? Entonces es otra vertiente. Y finalmente la relación con entidades multilaterales, como por ejemplo el IFC, el Banco Mundial, entre otros, que también se acercan a nosotros para darnos préstamos con intereses mucho más atractivos, eh, que sin duda alguna nos ayudan a crecer, a adquirir nuevas plantas y seguir adelante. Entonces, te di tres opciones ahí de cómo una empresa de servicios se puede beneficiar
teniendo estos instrumentos de sostenibilidad muy claros en su estrategia y en su propósito. Sí, fíjate que mientras hablabas esto pensaba en el tema del marco regulatorio del gobierno que tú hablas, pero a veces los gobiernos van un poco más atrasados en el tema de la regulación. A nivel político, pues ellos van haciendo se adhieren a tratados internacionales, a convenciones sobre temas de medio ambiente, pero después implementarlo en los países, pues toma su tiempo. Y la empresarialidad del país también pone retrasos en ese sentido. Sin embargo, a nivel de mercado es otro el tema. O sea, al final, por ejemplo, nosotros que estamos en el tema de manejo de información, seguridad, no me compran clientes de Estados Unidos o de Europa o de Asia si no tengo certificaciones ISO, por ejemplo, en manejo de información. O sea, no pudiera hacer negocios globales si no estandarizo mis procesos, mis controles en este sentido. Entonces creo que el mercado está volcando en ese sentido. Vemos la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China, lo que pasó en el COVID, los americanos ya no quieren tener sus plantas, sus producciones tan lejos del país y están volteando a ver a Latinoamérica en nearshoring, empezar a producir, se empiezan a ver inversiones en México, en Costa Rica, temas de tecnología, que yo me muevo un poquito ahí este tema, pero seguramente tienen condiciones, o sea, estos contratos no van a venir de la noche a la mañana. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves los próximos 3 años en este sentido? Sin duda, en países como los nuestros, en América Latina de forma general, es market driven. Sin duda alguna, Brasil tiene uno de los marcos regulatorios más robustos de América Latina y me atrevo a decir de muchos otros países. Sin embargo, existe un problema de carácter de fiscalización, ¿no? Entonces, existe la ley, pero no existe enforcement. Por falta de brazo, porque el país es muy grande, por X, Y, Z, ¿no? Eh, a pesar de que existe el marco regulatorio, sí veo sin duda alguna un país como Brasil exportando tanto y acercándose tanto a países más desarrollados, que es market driven, las empresas haciendo algún tipo de movimiento para poder competir en los mercados globales. Y aquí es un tema y yo siempre lo dije cuando estuve en Guatemala y en la región ahí de Centroamérica y parte de Sudamérica, como consultor, como empresario, es un tema de quien lo hace primero gana, ¿no? Quien se pone las pilas, como decimos en Guatemala, ¿no? Va a salir adelante antes y va a poder capturar un mercado que tal vez no esté disponible para otras empresas que no están viendo en la sostenibilidad valor en todos los sentidos, ¿no? Te doy un ejemplo aquí muy claro. Nosotros aquí en la empresa en la cual yo trabajo se llama Horizon. eh, pues uno de nuestros productos son los créditos de carbono, ¿ok? Y bueno, el crédito de carbono podemos entrar más a detalle, pero es un producto como cualquier otro que tengo que vender en el mercado internacional. Y es un mercado voluntario, extremadamente volátil. Actualmente es voluntario en su mayoría, ¿no? De las transacciones. Y, y bueno, ¿y cómo le vendo yo esto a una big corporate europea? ¿No? Estamos hablando de algo bien, bien difícil. Y recientemente concluimos una transacción grande de 1 millón de créditos de carbono a un precio expresivo. Y yo solamente logré vender estos créditos porque logré demostrarle a esta big corporate europea que yo tenía aquí en mi estructura una estrategia de ESG bien definida e impactos socioambientales significativos derivados directamente de los créditos de carbono que yo estaba vendiéndoles. Entonces, esta Big Corporate vino 3 veces a visitarme, a visualizar aquí lo que estamos haciendo y, y lo que quiso ver no fue la planta de biogás donde son producidos los créditos de carbono. Lo que quiso ver fue los impactos socioambientales que nosotros estamos causando. Y solamente lo logramos vender por esto. Entonces, nuevamente, es como estos temas que abrazar árboles y estar cerca de las comunidades y la licencia social para operar, que le llaman, ¿no? Cómo esto me puede ayudar a mi negocio para hacer negocios, ¿no? Entonces, es más o menos esa es la estrategia.
Tal vez profundizar ahí en los créditos de carbono, y explicar un poquito, amplíate ahí, Claro, ¿no? Con mucho que gusto. me pareció interesante este tema. Los créditos de carbono. Bueno, los créditos de carbono son un mecanismo para compensación de emisiones, ¿no? Entonces, determinada industria o determinada empresa tiene, o determinada persona inclusive, tiene cierto grado de emisiones, puedes comprar los créditos de carbono para hacer un offsetting, una compensación de las emisiones que tuviste. Y estos créditos se generan en diversos tipos de proyectos. Hay proyectos de protección de áreas, de preservación de áreas forestales, proyectos de recuperación de áreas forestales, proyectos de base tecnológica como los nuestros, que están enfocados en destrucción o aprovechamiento de metano. Sí, es uno de los gases de efecto estufa. En nuestro caso, pues aprovechamos el metano y cuando logramos demostrar de que este metano no fue liberado a la atmósfera por una acción que nosotros tomamos, generamos un crédito de carbono. ¿Ok? Y este crédito de carbono es un producto que puede ser vendido en el mercado internacional dentro de los ámbitos del mercado voluntario, mercado de compliance o mercado regulado que le llamamos, ¿no? O sea, Y va teniendo su propio precio, va teniendo correcto, su, como un commodity, como un producto normalito, un oferta y como si fuera un demanda, como commodity, reglas. correcto. Tiene ciertas particularidades, porque a pesar de ser un commodity, pues tienes que seguir varias reglas. Las reglas eh, son establecidas por diversas entidades, pasas por una serie de auditorías y son metodologías bien complexas, complicadas y complejas. Eh, pero sí, es un mercado que está ahí y que los países en un determinado momento, en el Acuerdo de París, determinaron cuáles eran eh, sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto estufa. No sé, Guatemala, me imagino que sí, tiene una NDC que le dicen en inglés. Y teniendo estas metas, es necesario definir, el país necesita definir un emission trading system, ¿no? Entonces, ¿cómo que el país va a reducir sus emisiones? Ahí entramos en el ámbito de los mercados regulados o mercados de compliance. Entonces, el país tiene metas, las industrias dentro de ese país van a tener metas y van a necesitar comprar créditos de carbono para hacer sus compensaciones. Es un mercado que va a crecer muchísimo, complejo y, y bueno, y estamos ahí posicionados. Hoy Horizon genera alrededor de 3 a 4 millones de toneladas de créditos de carbono por año, ¿no? Entonces, un player Al final importante. es plata y hasta al final es rentabilidad que pega en la empresa. Entonces, al final, Sí, total. ahí está el incentivo económico. O sea, ser Sí, rentable y ser sostenible. Y eso al final se traduce en beneficio económico para los accionistas. Entonces, sí, ¿qué mejor reforzamiento que tus accionistas quieren ser rentables y quieren ver retorno de inversión? así es, y es uno de los productos que te puedo mencionar que tiene un impacto significativo y en lo económico, en lo social y en lo ambiental, como te lo acabo de mencionar. Nuevamente la sostenibilidad siendo colocada en el centro de la estrategia de negocio. Así pasa también con los productos reciclables, así pasa también con el biometano que producimos para sustituir el gas natural fósil en las redes de distribución de gas. Es un producto premium, las empresas pagan más caro para poder descarbonizar su matriz energética y ves, todo está relacionado, ¿no? Entonces, una empresa que tiene en su matriz, en su estrategia, criterios ESG, que está siendo presionado por inversionistas que solamente colocan dinero en esta empresa, porque es una empresa ESG, necesita comprar productos que son productos sostenibles y así sucesivamente. Claro, claro. No. Ahora mira, abrimos un poquito el panorama. ¿Eso? ¿Existen instituciones que regulan o estandarizan la forma de hacer este cálculo de toneladas de carbono? ¿Dónde está esa información? ¿Cómo? No, Por perfecto. ejemplo, yo soy alguien que estoy escuchando el podcast, me llama la atención y quiero entrar a este tema. ¿Qué le Claro. aconsejarías? ¿Por dónde empezar? Claro, bueno, todo comenzó en el protocolo de Kioto. Eh, y bueno, ese protocolo de Kioto creó un mecanismo que se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio, o CDM en inglés, Clean Development Mechanism. Ese mecanismo permitía que proyectos desarrollados en países subdesarrollados
pudiesen vender créditos de carbono a países desarrollados que eventualmente necesitaban compensar sus emisiones. Esto dejó de existir. Está siendo creado un nuevo mecanismo que le van a poner probablemente Mecanismo de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Esto es todo ONU, ¿ok? Todo Naciones Unidas. Solamente que desde en aquel momento, en el protocolo de Kioto, fueron creadas metodologías científicas. Estamos hablando de muchos científicos sentados y estructurando esto por muchos años, ¿no? Entonces esas metodologías van a determinar cuáles son las cuentas matemáticas. Nace, solo quiero aclarar aquí un comentario que Sí. se me viene a la mente. No nace de un tema político de la ONU, sino nace de un tema netamente científico. Sí, exacto. Eso es lo que me gusta. Sí, evidentemente existe siempre política en absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Pero sí, existe un fundamento técnico, científico, fuertísimo, que sin eso pues no se podría avanzar, ¿no? Y estas metodologías son usadas hasta el día de hoy en los diferentes tipos de proyectos, algunos de los que mencioné, para calcular cuántos créditos de carbono son generados, ¿sí? Entonces, primera referencia, protocolo de Kioto, mecanismo de desarrollo limpio, ¿ok? Existe también la vertiente del mercado voluntario, ¿sí? Entonces, el mercado voluntario son empresas que voluntariamente quieren comprar créditos para hacer sus compensaciones, ¿sí? Por una presión de inversión, por una presión de cualquier otra índole, y normalmente es de carácter financiero, ¿ok? Este mercado voluntario funciona con estándares voluntarios, ¿sí? Entonces tenemos el Gold Standard, existe Verra, existe el GCC, existen estándares voluntarios en los cuales vas y solicitas que tus proyectos sean registrados en esos estándares y que emitan créditos en esos estándares, ¿ok? Entonces no solamente basta la metodología que fue creada por la ONU, sino que tienes que pasar por una evaluación rigurosa que dura meses y meses para poder emitir créditos dentro de esos estándares, ¿sí? Aparte de esos estándares, surgen cada vez más ratings, así como existen ratings para empresas de carácter financiero, de carácter reputacional, para estos créditos de carbono. Y así sucesivamente se está creando un ecosistema en el mercado voluntario para que las empresas compradoras estén cada vez más aptas y seguras a hacer la compra de estos productos de compensación de emisiones de gases de efecto estufa. Intenté resumirlo, es un tanto más complejo, pero sí. Ahora, dentro de las organizaciones, ¿eso está bajo la división de compliance? ¿Es una división aparte? ¿Está dentro de la dirección financiera? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, existen varios modelos. La estructura ESG de una compañía, he visto de todo un poco, pero idealmente la estructura ESG tiene que estar directamente relacionada o dentro de la estructura del CEO, ¿no? ¿Por qué? Para garantizar que exista una línea. Gobierno corporativo. Exacto. Si no es... Cuando Ok. hablamos de compliance, por lo menos en nuestra compañía, que bueno, tenemos las tres letritas, ¿no? Ambiental, social y gobernanza o gobierno corporativo. Compliance es un tema un poco más complejo, porque inclusive puede envolver al C-level, ¿no? Entonces, compliance, la cajita de compliance normalmente está directamente relacionada con la presidencia del consejo de administración, o sea, los jefes del CEO, ¿no? Es una de las estructuras que creo hacen un poco más de sentido para garantizar que existe independencia, ¿no? Pero hay otros modelos, hay ESG menos maduro que eventualmente está relacionado con recursos humanos porque la empresa necesita tener una robustez mayor en lo que se refiere a cuidado con los colaboradores. Va a depender mucho del momento de la empresa, ¿no? Ok. Bueno, interesante. Y existen empresas que te auditan todo este tema. Son audit. Sí, O totalmente. son profesionales independientes que hacen las auditorías. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay de todo un poco, pero lo que más hay son personas viendo que estamos haciendo las cosas bien. Eh, del lado interno, pues tenemos el propio consejo de administración que normalmente tiene board members de fuera, externos. El hecho de que
la empresa es una empresa de capital abierto, listada, debemos de seguir ciertos regulaciones y estándares de la bolsa de valores, ¿ok? Entonces la bolsa de valores de aquí de Brasil, bastante madura, exige que reportemos ciertas cosas para ellos, ¿no? Aparte de eso, está el relatorio de sostenibilidad, que es aquel documento en la cual pues se consolidan, si es integrado, pues tanto las informaciones financieras como las informaciones de ESG, ¿no? Y este relatorio puede ser o no auditado por una tercera parte y es visualizado por los fondos de inversión eh, internos y externos, que también por su calidad de fondo de inversión necesitan hacer una auditoría y verificar si está todo bien y si todo lo que estamos diciendo es efectivamente verdad. Entonces, lo que más hay en una empresa lista es gente viendo y checando todos los días si lo que estamos haciendo está alineado con lo que estamos diciendo, ¿no? Walk the talk. Sí, mira, ahorita que hablaste de esto, es del informe de la relatoría, es el Disclosure Management, es la memoria de labores del año de la empresa. ¿Qué tan complejo es hacer este reporte plasmando los impactos de ESG? ¿Qué tan complejo es armar ese reporte si lo haces muy manual? ¿Qué tanto trabajo se lleva a hacer? Bueno, los profesionales de sostenibilidad que me escuchan van a estar de acuerdo conmigo. Es Van a bastante, llorar contigo. sí, es bastante complejo. Eh, y aquí te voy a decir dos cosas. Es complejo principalmente porque requiere de un esfuerzo de la corporación, de la empresa como un todo. No es el equipo de sostenibilidad que lo va a hacer, son todos. Entonces, la gente del área financiera, la gente del área ambiental, recursos humanos, las operaciones, todos tienen que tener un esfuerzo aquí conjunto para poder entregar un relatorio bien hecho, un reporte bien hecho, ¿no? Primer punto. Segundo punto, la gente normalmente cree que nadie lee estos reportes y eso es una gran mentira. Y toda reunión que he participado junto con nuestro equipo de relación con inversionistas, eh, en todas, la primera pregunta es, bueno, cuénteme qué están haciendo en lo que se refiere a sostenibilidad. La parte de dinero y resultados financieros y etcétera, ya es muy, o sea, ya la vieron, ya están los números no mienten. Ahora, la parte de sostenibilidad requiere una narrativa, requiere que la gente cuente la historia de lo que pasó a lo largo del año, ¿no? Y eso es lo que normalmente buscamos hacer con reportería de forma general. Bueno, muchas gracias, Paulo. Muy interesante el podcast y la charla. Creo que nos diste un panorama bastante completo de qué es ESG. Me quedo con esa frase, no solo es abrazar árboles, que me dio tanta risa porque es mucho Sí, más amplio que este tema. Y definitivamente si alguien quisiera contactarte, quisiera tener algún tipo de conexión contigo, dónde te pueden escribir, cuál es la red que tú prefieres, cuál es tu red social. claro, perfecto. Bueno, mi red es LinkedIn, sin duda, que inclusive fue el lugar donde nos conocimos con Erwin hace 4 o 5 años. Me pueden buscar como Paulo La Guardia y pues intento estar relativamente activo y siempre compartiendo cosas que creo son de interés para, para mi red. Y bueno, y a la orden también, si quieren discutir algún punto en específico, tienen alguna duda sobre el área de SG o el área social o cualquier otra, pues súper a la orden. Erwin me conoce, súper abierto a, a compartir esas informaciones y experiencias con ustedes. Y si no logran contactarme, pues Erwin también tiene mi contacto, así que lo pueden contactar a él también. Gracias, Pablo. No, definitivamente eres un gran profesional en tu área y olvídate. O sea, recomendado 100%. Pues Gracias. agradecerles si les gustó este episodio. No olviden de darle a la campanita y darle like ahí al episodio y esperamos seguirles trayendo estos temas innovadores en nuestros próximos episodios. Excelente. Gracias, que tengan buen día. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Hasta luego.